Bueno, ya estamos aquí con el economista Carlos Pérez para analizar los hechos más destacados en materia económica de la última semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Gracias por haber venido Alejandro, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una semana en la que intentando adelantarse a los efectos negativos que puede tener el default sobre la actividad económica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un conjunto de anuncios, anunció un paquete de medidas dirigidas en parte a proteger el empleo, también a detener la caída de la actividad industrial y algunos otros objetivos, como por ejemplo también impulsar la actividad inmobiliaria. Bueno, ¿cuál es tu opinión, sobre estas medidas que se han tomado? ¿Crees que la reacción del gobierno al default ha sido la reacción adecuada? Bueno, a ver, primer punto, la verdad que creo que el default o bloqueo Griesa, como lo llama el gobierno, claramente tiene implicancias, a mi entender, negativas para la economía. El gobierno parece entender eso también, ¿no? Por estas medidas, por lo menos, que ha tomado, los anuncios que ha hecho. Implícitamente hay un reconocimiento en el anuncio de las medidas, ¿no? Me parece que digo, uno puede debatir bastante respecto a si este era el camino indicado o no, cuánto es la magnitud del riesgo Rufo, digo, es un tema bastante teniéndote más en la negociación en sí misma del gobierno con los fondos buitre. Claro, digo, en realidad ahí vas a tener opiniones de todo tipo y de hecho hubieron opiniones del lado no del gobierno, sino desde la oposición, voces que de algún modo creen que el riesgo Rufo es considerable, otros que creen que está sobrevalorado el riesgo Rufo, que es una excusa, incluso algunos. Lo concreto es que, digo, nosotros lo que estamos viendo es que claramente no es un default por falta de capacidad de pago, y que sí es un default parcial, donde lo que está puesto en duda es la voluntad de pago. Tal cual. Porque si bien es cierto que Griesa impide el cobro a los tenedores de bonos discount, también es cierto que el gobierno nacional de la Argentina impide el cobro de la sentencia Griesa, que aceptó la jurisdicción, y ese fallo tuvo 3 instancias, la del juez Griesa, la de la Corte de Apelaciones de Nueva York y implícitamente la de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con lo cual, digo, me parece que el ingreso de dólares voluntario devenido de este bloqueo, de este impasse o de este default parcial, el ingreso de dólares voluntarios no va a estar. Y al no estar, todo esto impacta en definitiva sobre la actividad económica. Digo, va a tener mayor presión el nivel de reservas internacionales, seguramente va a presionar sobre el dólar blue, sobre la brecha cambiaria, vuelta al círculo vicioso de volver a impactar sobre las reservas internacionales. Digo, es un escenario más escaso, más complicado. Me parece que de algún modo genera un riesgo de nominalidad creciente donde no solo la devaluación, la inflación estarían en un escalón tal vez más alto, sino que lamentablemente no hay buenas noticias del lado de la actividad económica, habida cuenta de esta incertidumbre. Entonces, el gobierno, las medidas de esta semana intentan un poco paliar lo que la decisión del default implica para la economía real. ¿Y te parecen en este sentido medidas bien encaminadas o te parecen una gota en el océano? Yo creo que es una gota en el océano. Sinceramente me inclino por esto último. Creo que es muy importante que el gobierno tenga un buen diagnóstico de la situación económica y proceda con su política económica de acuerdo a ese correcto diagnóstico. Tengo mucho temor de que el gobierno se equivoque en el diagnóstico de la situación económica argentina. No, pues digo, porque además, ¿no? Si el gobierno realmente logra reactivar la actividad económica, ¿no? Después puede encontrarse con problemas en el frente externo, con problemas justamente de que se acelere la pérdida de reservas porque se aumentan las importaciones para esa mayor actividad, ¿no? Como que también hay consecuencias derivadas del éxito, ¿no?, de estas medidas. Yo vi lo de ayer, estos días, ¿no?
la media de los sedines, con las comisiones que se le reconoce al sistema financiero, el REPRO, el programa de reconstrucción productiva, que de algún modo vuelve a estar vigente, las pasantías y el paso posterior a las pasantías con apoyo gubernamental. Digo, me parece que son medidas necesarias, mas no suficientes. Digo, claro. A ver, si vos tenés una persona que es diabético, que tiene presión alta y que tiene colesterol alta, no podés trazarle el objetivo de que gane la maratón de los 40 kilómetros. Está claro, y me parece que el estado de situación de la economía argentina es más parecida a la del paciente con diabetes alta, con presión alta y con colesterol alto. No le podemos dar mucho azúcar tampoco. Por lo tanto, ¿no? Hay que estabilizar al paciente. En este caso, si hacemos el paralelo con la economía argentina, hay que buscar una estabilización económica más que la reactivación de la economía, porque creo que esa es una tarea imposible, digo, es un objetivo incumplible. Entonces, lo que hay que tratar es de tener una economía estabilizada donde el riesgo cambiario, que va a ser el más importante que se va a jugar en lo que resta de este año y tal vez en gran parte del año que viene, si sigue sin arreglo el tema de la deuda, me parece que hay que apuntar los cañones a minimizar ese riesgo que para mí va a ser el más relevante, el cambiario. Ahora, Carlos, recién decías, no hay problemas de capacidad de pago, hay problemas de voluntad de pago. Si esto se mantiene en el tiempo, por ejemplo, recién decías también el año que viene, ¿pensás que la Argentina va igualmente a tener capacidad de pago? Es decir, ¿va a tener los dólares para pagar los vencimientos del año que viene, del otro, si esto se alarga? Sí. Igual están. Sí, las proyecciones a nosotros nos dan en un escenario de default largo, que se lleva todo lo que resta del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, nos dan un nivel de 15.000 millones de dólares de reservas, con default largo, esto es sin dólares voluntarios. Es un nivel muy bajo de reservas con el que queda el próximo gobierno. Pero digo, ¿se puede? Sí, claramente ese ajuste por menos cantidad, que las que había, ¿no? En el 2001, ¿no? Digo, o a finales del 2012, ¿verdad? ¿No? Hay que ver variables en términos relativos, digo, hay que mirar los agregados monetarios, no alcanza con ver la variable solita de las reservas internacionales. Lo que yo digo es que se llega con un nivel de reservas de 5 dígitos, escaso por cierto, pero se llega. Este ajuste por cantidad va a requerir inexorablemente un ajuste por precio. Esto es un tipo de cambio más devaluado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si no, se da el círculo vicioso de la retroalimentación, digo, la tentación y la resistencia de liquidación de parte de los exportadores del lado de la oferta de dólares y la cola enorme de importadores tratando de acelerar demanda de dólares. Así que me parece muy importante que si las reservas en un escenario de default largo van a descender de manera importante, bueno, el ajuste no solo es por cantidad, caída de reservas, sino por precio, tipo de cambio más alto. Claro. Un poco lo que pasó en enero, ¿no? Pero quizás un poco más largo. Pero debiera ser ordenado. A ver, cuando yo hablo de que es muy importante que el gobierno tenga un correcto diagnóstico del estado de la situación económica, lo que estoy diciendo es no caigamos en la tentación de retrasar variables, la tasa de interés, el tipo de cambio, porque si no vamos a repetir enero 2014. Y la repetición de enero 2014 agrega incertidumbre, agrega nominalidad creciente y amplifica tanto la inflación como la recesión. De todas formas, ¿crees, no? Tenemos unos segundos más, tenemos 30 segundos. ¿Crees que el gobierno va a ir por este camino? Da la impresión de que por ahí en enero va a intentar arreglar, ¿no? Para justamente no caer en ese sendero. El escenario más probable es default corto. El escenario más probable es default corto y nosotros creemos que la política económica no va a ser tan acertada, por lo tanto nuestro escenario base para el año que viene está hablando de una recesión similar en torno a los 2 puntos a la de este año. Muy bien, perfecto. Bueno,
Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con la evaluación de la situación que hace Carlos Pérez, una perspectiva no tan halagüeña, pero una economía que se mantendrá más o menos bajo cierto control para estos próximos 15 meses. Nos reencontramos mañana, lunes a las 19:30, aquí en Metro.